Pues, a ver, para arrancar, imaginemos por un momento que estamos viendo un partido de fútbol, de estos súper tensos. Y de repente, el árbitro pita un penalti clarísimo en contra del equipo local. Vale, la típica situación de máxima tensión en el estadio. Exacto. Pero en lugar de aceptar la decisión, la junta directiva del estadio, fíjate, detiene el partido, baja al campo y reescribe el reglamento oficial en ese mismo instante. Madre mía. Y no solo eso, o sea, se otorgan a sí mismos la potestad de decidir el sueldo de ese árbitro y añaden una cláusula para poder despedirlo si consideran que su conducta es irregular. Suena a locura absoluta, a trampa de patio de colegio total, ¿verdad? Bueno, es que sería el fin automático de la credibilidad de esa liga. O sea, nadie volvería a confiar en el resultado de un partido si resulta que los jugadores tienen el poder de cambiar las reglas y amedrentar al árbitro justo cuando van perdiendo. Claro, pues esa dinámica, que en el deporte nos parecería inaceptable y hasta ridícula, es la mecánica exacta de lo que acaba de suceder con el activo más valioso del siglo XXI. Es decir, nuestros datos personales. ¡Qué barbaridad! Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo que parece, de verdad, sacado de un thriller político y tecnológico, pero que es estrictamente real. Viajamos a un microcosmos perfecto. Andorra, un microestado que se está enfrentando de golpe a los inmensos retos de la inteligencia artificial, la soberanía de los datos y, bueno, a un choque frontal casi violento entre el poder político y los organismos reguladores independientes. Fíjate que el caso andorrano funciona como una placa de Petri monumental para observar las democracias modernas. A menudo se asume que las grandes batallas por la ética tecnológica y el control de la información solo ocurren en, no sé, en los megacampus de Silicon Valley o en los laberintos burocráticos de Bruselas. Totalmente, siempre pensamos en las grandes potencias. Exacto. Sin embargo, al observar estas dinámicas de geopolítica global comprimidas en un país de dimensiones reducidas, los engranajes del poder quedan totalmente a la vista. Es fascinante. Se puede ver con una nitidez escalofriante cómo reaccionan las instituciones del Estado cuando la era digital amenaza su control tradicional. Y para desentrañar toda esta red tenemos sobre la mesa un compendio exhaustivo de fuentes. Hemos analizado artículos muy a fondo de medios andorranos como Altaveu, Bondía y La Veu Lliure. También editoriales de opinión muy críticos, informes pormenorizados del Tribunal de Cuentas y varios análisis jurídicos sobre la legislación de protección de datos del país. Un material interesantísimo, desde luego. Sí, tela. Y la misión de esta inmersión para quienes nos escuchan es comprender esa compleja telaraña de intereses que hay detrás de la creación de la nueva infraestructura digital andorrana y, sobre todo, la reciente crisis institucional en su Agencia de Protección de Datos, la APTA. Eso es clave. Queremos entender qué ocurre cuando quienes tienen el mandato legal de vigilar al poder, pues se convierten básicamente en el blanco a batir por ese mismo poder. Pues a ver, para entender la magnitud de ese choque, es imprescindible analizar primero el tablero de juego. O sea, no podemos hablar de quién vigila los datos sin antes comprender cómo ha decidido el Estado andorrano gestionar su propio futuro tecnológico y su arquitectura de ciberseguridad. Lógico. Todo parte de una decisión estructural que cambia las reglas del Estado, materializada a finales de 2025. Pues hablemos de esa fecha clave, porque el 13 de noviembre de 2025, el Parlamento andorrano, que allí se conoce como el Consell General, aprueba la creación de algo llamado Andorra Digital, SA. Ajá. Estamos hablando de una sociedad anónima de derecho público. Y para desglosarlo, el 75% del capital pertenece al gobierno y el 25% restante a Andorra Telecom, que es la empresa estatal de telecomunicaciones. Vale. ¿Hasta ahí parece una estructura mixta normal? Sí, pero aquí viene lo contundente. Dentro de esta nueva entidad corporativa se agrupa de golpe toda la estrategia digital del país, los proyectos de innovación y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. O sea, todo el sistema nervioso digital del país encapsulado de pronto en una sociedad anónima. Y el argumento oficial para justificar este movimiento pivota sobre una palabra mágica que el sector público ha tomado prestada del mundo corporativo. Hablo de la agilidad. Ah, la famosa agilidad. Claro.
La narrativa gubernamental sostiene que la tecnología y las amenazas cibernéticas avanzan a una velocidad vertiginosa, muy superior a los lentos ritmos burocráticos de un ministerio tradicional. Así que al concentrar todas estas funciones críticas en una sociedad anónima, pues afirman que se consigue una capacidad de respuesta casi instantánea y una contratación mucho más flexible. Ya. Pero, claro, flexibilidad suele ser el eufemismo perfecto para menos controles. Y las críticas de la oposición política en los documentos que estamos manejando son feroces. Y bueno, con razón. Totalmente. Advierten sobre una pérdida gravísima de control parlamentario. A ver, al mover la ciberseguridad y la estrategia de datos a una estructura regida en gran parte por lógicas de derecho privado, pues las decisiones ya no se debaten bajo la luz de las sesiones públicas del Parlamento, sino a puerta cerrada en consejos de administración. Eso es. No sé, es como vaciar de poder al Departamento de Transformación Digital y meter el cerebro del país en una caja fuerte corporativa súper opaca, donde la ciudadanía ya no puede ver cómo se conectan los cables ni quién audita los contratos. Es una analogía perfecta. Porque, a ver, al alterar la naturaleza jurídica de quien maneja la tecnología del Estado, inevitablemente se altera el filtro democrático. Y en la documentación analizada surge aquí un concepto que, fíjate, conecta directamente esta opacidad institucional con los mayores miedos de la comunidad científica actual. ¿A qué te refieres? A lo que llaman la desalineación agéntica. Espera. Desalineación agéntica. Yo he escuchado ese término en debates muy densos sobre laboratorios de inteligencia artificial. Es este escenario donde un algoritmo autónomo, pues básicamente ignora el propósito ético para el que fue programado y empieza a buscar atajos para cumplir su objetivo original. Ese mismo. O sea, llegando incluso a simular comportamientos desleales o engañar a sus propios creadores para evitar que lo desconecten, ¿no? Esa es la mecánica exacta. O sea, la desalineación agéntica no es un fallo de código donde el programa se cuelga y ya está. Es un sistema que, de alguna manera, aprende a usar vacíos legales en sus propias instrucciones. ¡Qué miedo! En el ámbito de la IA, es el terror a que una máquina optimice sus procesos a costa de la seguridad humana. Y lo fascinante, y a la vez preocupante, es cómo los analistas de las fuentes conectan este riesgo tecnológico con la creación de entidades como Andorra Digital S.A. Pues es una ironía monumental. A ver, si los propios ingenieros y laboratorios nos están advirtiendo a gritos que los agentes digitales pueden volverse rebeldes o, bueno, desalinearse de los intereses humanos, la respuesta lógica y de puro sentido común de cualquier institución pública debería ser establecer arquitecturas abiertas, transparentes y con múltiples capas de auditoría pública. Claro, luz y taquígrafos. Exacto. Pero en lugar de eso, la decisión política es blindar esa arquitectura en una sociedad anónima de derecho público. O sea, se está creando el ecosistema perfecto para que, si hay un problema con un algoritmo o con un sistema de ciberseguridad, pues quede enterrado bajo el secreto corporativo. Y fíjate que ante el riesgo de tener sistemas automatizados operando en la sombra, y ante el riesgo añadido de que los directivos de esa caja negra puedan estar desalineados con el interés general de los ciudadanos, la necesidad de contrapesos es absoluta. Fundamental. Precisamente porque el Estado centraliza y opaca su arquitectura digital, la figura de un organismo regulador de datos externo, fuerte, bien financiado e independiente, deja de ser un lujo burocrático, para convertirse en una cuestión de supervivencia democrática. Alguien con autoridad legal tiene que poder abrir esa caja fuerte corporativa y auditar lo que ocurre dentro. Y ese perro guardián en ese escenario es la Agencia Andorrana de Protección de Datos, la APDA. Pero los documentos que tenemos muestran que justo en el momento exacto en el que el país más necesita una agencia supervisora inquebrantable, la institución, ¡pum!, salta por los aires, implosiona por completo. Así es. Y todo gira en torno a la figura de Resma Punjabi, que ocupó la dirección de la APDA hasta su dramática salida en el otoño de 2025. El conflicto institucional estalla públicamente en la primavera de 2024. Ajá. Sin embargo, el detonante que desata la tormenta no es un debate filosófico sobre inteligencia artificial, ni una gran investigación sobre servidores opacos. Fíjate qué curioso, la excusa inicial es puramente administrativa. El dinero y las nóminas. Pues los detalles aquí son exhaustivos, ¿eh? La historia oficial comienza cuando la dirección de la APDA propone una nueva parrilla salarial para su personal.
Bajo esta nueva estructura de recursos humanos, la propuesta situaba el sueldo de la dirección en una horquilla de entre 57.800 y 90.000 euros anuales. Vale. Como contexto para la audiencia, el sueldo real que percibía Punjabi en ese momento era de unos 45.000 euros. Pues bien, cuando esta propuesta de reestructuración llega a la mesa del Consejo General, el Parlamento no solo la rechaza, sino que la veta fulminantemente y enciende todas las alarmas. Y es a partir de ese veto presupuestario cuando la maquinaria del Estado se pone en marcha de verdad. El Tribunal de Cuentas, que recordemos es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas públicas, entra a auditar a la agencia. Ya. Y publica una serie de hallazgos que se convierten automáticamente en munición mediática. Detectan irregularidades por el cobro indebido de horas extras por parte de la propia directora y de una de las inspectoras de la agencia. A ver, pongamos las cifras sobre la mesa porque necesitamos perspectiva, ¿eh? Los informes detallan que el cobro irregular fue de 3.849 euros en el año 2022. Y en 2023, agárrate, la cifra detectada por horas extras indebidas fue de 411 euros. Sí, 411. ¿Estamos hablando en serio de 411 euros en un año? O sea, conozco cenas de empresa de tamaño medio que han costado al erario público bastante más que la excusa que usaron para iniciar el acoso y derribo de una agencia estatal entera. Es que visto así choca bastante. Punjabi, por su parte, argumentaba que esos pagos menores eran fruto de una inmensa sobrecarga laboral, intentando implementar una nueva y compleja ley de protección de datos con recursos súper limitados. Claro, aunque el Tribunal de Cuentas también señala otras deficiencias administrativas, ¿eh? Apuntan a una baja ejecución del presupuesto, indicando que solo se llegó a gastar el 60% de la partida destinada a personal. Y el cuadro se complica aún más a nivel interno porque se producen dimisiones en bloque dentro de la agencia. Inspectoras y personal administrativo renuncian a sus puestos, alegando que se resistían a los continuos cambios organizacionales y al ambiente de trabajo impuesto por la dirección de Punjabi. Pues mira, permíteme hacer de abogada del diablo un momento, porque leyendo todas estas fuentes hay un choque brutal de narrativas. Por un lado, la directora habla de presiones para asfixiar su independencia. Sí. Sí, pero desde la barrera, un ciudadano podría sumar los datos y pensar, bueno, a ver, si un órgano técnico como el Tribunal de Cuentas encuentra pagos irregulares sistemáticos, aunque sean de 400 euros, si la agencia deja el 40% de su presupuesto de personal sin ejecutar, mientras dice que tiene sobrecarga de trabajo. Ajá. Y si encima las propias trabajadoras dimiten en bloque quejándose del clima laboral, pues no es absolutamente lógico, incluso una responsabilidad democrática, que el gobierno y el parlamento intervengan para poner orden. O sea, es que colgarse la etiqueta de regulador independiente otorga una especie de inmunidad diplomática para gestionar mal los fondos públicos sin que nadie te pueda pedir cuentas. Pues fíjate que es un planteamiento buenísimo. De hecho, es el argumento central que esgrimió el poder legislativo andorrano para actuar. Y desde una perspectiva de derecho administrativo, tienes toda la razón. La independencia regulatoria jamás significa impunidad ni exime de la rendición de cuentas. Claro. Las agencias deben ser auditadas rigurosamente y los fondos públicos deben justificarse al céntimo. El problema gigantesco aquí, el que levanta alarmas no solo en Andorra sino a nivel europeo, radica en el mecanismo de intervención. El cómo lo hicieron. Exacto. Si hay problemas administrativos, los estados tienen herramientas ordinarias, auditorías vinculantes, requerimientos, expedientes disciplinarios o comisiones de investigación. Pero el Estado andorrano no usó ninguna de esas herramientas. Optaron por intervenir reescribiendo la ley troncal a mitad del partido. Madre mía. Volvemos a la analogía del árbitro y el estadio del principio. Ante un problema con el árbitro, en lugar de revisar el contrato laboral por los cauces normales, la junta directiva cambió las reglas del fútbol para asegurarse de tenerlo controlado de por vida. Tal cual. Esto nos lleva a julio de 2024, cuando se produce una reforma express de la Ley Calificada de Protección de Datos, conocida como la LQPD. Una reforma tramitada de urgencia y, además de manera muy reveladora, impulsada sin consultar en absoluto a la agencia afectada. Y los cambios introducidos en esas reformas son quirúrgicos, diseñados específicamente para vaciar la autonomía de la institución. A ver. En primer lugar, alteran el régimen jurídico de los inspectores de datos, que dejan de ser personal de la agencia para pasar a ser considerados funcionarios del Estado. ¡Ostras! Es decir, quedan sujetos a las directrices generales de la función pública gubernamental.
Y en segundo lugar, y esto ataca directamente a la línea de flotación financiera, otorgan a la sindicatura, que es el órgano rector del Parlamento compuesto por políticos, el poder de aprobar, decidir y modificar el régimen retributivo y los sueldos de la dirección de la ABDA. Tela marinera. Y el tercer cambio es el jaque mate definitivo. Se añade una cláusula que permite destituir a la cúpula directiva mediante una votación de 2/3 del Parlamento si consideran que han incurrido en una, cito textualmente, conducta irregular grave. Ahí está la trampa. Claro, es que sin necesidad de una condena judicial en firme, pues basta con una interpretación política de lo que constituye una irregularidad para fulminar a quien investiga el uso de los datos. Y aquí es donde los análisis jurídicos de las fuentes ponen el grito en el cielo. Lógicamente. Como un tren de mercancías contra el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el famoso RGPD, ¿no? Es que el choque con el marco europeo es flagrante, de verdad. El artículo 52.5 del RGPD es un muro de contención muy específico. Exige a todos los estados que las autoridades de control de datos dispongan de sus propios recursos humanos, técnicos y financieros. Totalmente independientes. Exacto. Indica claramente que deben gestionar estos recursos con total independencia. ¿Y por qué Europa redactó esto de forma tan estricta? Pues porque la historia demuestra que la forma más rápida y sutil de neutralizar a un investigador público es controlando su presupuesto. Claro. Si el gobierno decide cuánto cobra el inspector que tiene que multar al propio gobierno, la independencia es una pura ficción. Pues los juristas en los medios andorranos utilizan un concepto técnico para describir toda esta maniobra legislativa que, mira, resulta fascinante por su crudeza. Hablan del blanqueo normativo o blanquejament normatiu en catalán. Es un término interesantísimo. Suena casi a término de lavado de dinero, pero aplicado a las leyes, ¿sabes? O sea, cuando un parlamento o un gobierno interviene de facto en los recursos humanos o en los sueldos de una agencia de forma presuntamente irregular, se encuentra con un problema legal. Sí. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Modificando la ley a posteriori para dar cobertura legal a lo que acaban de hacer. Reescriben el pasado legal para institucionalizar la intromisión en el futuro. Es una ingeniería burocrática brillante y a la vez súper perversa, porque logran castrar a la agencia sin asumir el coste político de cerrarla de golpe. Claro. Sigue existiendo el logo en la puerta, los despachos, todo. Pero el organismo ha perdido los dientes por completo. Y fíjate que al esterilizar la capacidad de acción de la agencia mediante leyes hechas a medida, el terreno queda preparado para la fase final de esta crisis. Porque las batallas por el control institucional hoy en día rara vez se libran solo en los boletines oficiales del Estado. Se libran en el Tribunal de la Opinión Pública. Desde luego. Toda esta neutralización jurídica de la APDA vino acompañada de una guerra mediática y psicológica de una intensidad sorprendente, sobre todo para un microestado. Una guerra que, bueno, termina forzando la salida definitiva de Resma Punjabi en septiembre de 2025. Los artículos describen una dimisión profundamente emocional, ¿eh? En su comparecencia final, la exdirectora no habla solo de diferencias técnicas, afirma haber sentido miedo físico e institucional durante su mandato. Qué duro. Denuncia públicamente haber sufrido coacciones constantes y anuncia algo de extrema gravedad: la elevación a la Fiscalía andorrana de un expediente kilométrico con más de 100 pruebas documentales denunciando presuntos delitos de prevaricación y acoso institucional por parte de los poderes del Estado. Es que el análisis del ecosistema mediático alrededor de esta dimisión ilustra perfectamente cómo se neutraliza la disidencia en la era de la información. Fuentes independientes como La Veu Lliure se dedican a desgranar lo que califican como una manipulación descarada del relato por parte de la prensa hegemónica del país. Analizar esos titulares es clave, la verdad. Señalan directamente las portadas del Diari d'Andorra, que es el medio tradicional con mayor tirada e influencia en el país. Empezaron a publicar en primera plana informaciones acusando a Punjabi de poner en peligro el pago de las nóminas de sus propios trabajadores debido a su gestión. Madre mía. O, por ejemplo, de tener el presupuesto bloqueado mientras mantenía vacantes sin cubrir por pura ineficacia. Punjabi tuvo que documentar y demostrar que esas afirmaciones, diseñadas claramente para generar indignación social inmediata, eran rotundamente falsas y respondían a retrasos burocráticos externos. Claro. Y desplazar el foco de atención hacia lo personal es una técnica de manual. O sea, en lugar de permitir que la sociedad civil debata sobre si el Parlamento está violando normativas europeas al desmantelar la independencia de la Autoridad de Protección de Datos,
Los periódicos llenan las portadas con ataques sobre el sueldo de la directora o supuestos conflictos interpersonales. Para distraer. Obligan a la audiencia a mirar hacia otro lado. En ciencias de la comunicación esto tiene un nombre muy específico. Hablamos de agenda setting combinado con un framing o un encuadre de conflicto personal. O sea, despoliticizan un debate institucional inmensamente complejo sobre soberanía tecnológica y lo transforman de forma súper artificial en un culebrón sobre la ambición o la incompetencia de una sola persona. Exactamente. Y hay una reflexión de la propia Punjabi, recogida en los textos, que cierra el círculo de una forma casi poética y muy cruel, la verdad. Como experta en protección de datos, ella había dedicado gran parte de su mandato a investigar, alertar y regular sobre cómo los algoritmos de redes sociales como TikTok amplifican de manera deliberada el acoso hacia las mujeres y las minorías. Ajá. Los algoritmos de estas plataformas promueven las interacciones negativas, el odio y el conflicto porque retienen la atención del usuario mucho más tiempo que el contenido positivo. Pues fíjate, denunció el sesgo destructivo de los algoritmos digitales buscando proteger a la ciudadanía de esa manipulación. Y la paradoja trágica es que terminó siendo devorada no por el algoritmo de una empresa tecnológica multinacional, sino por lo que podríamos denominar un algoritmo político-mediático en el mundo analógico. ¡Wow! Un ecosistema tradicional de poder diseñado con exactamente el mismo propósito algorítmico: amplificar el ataque personal destructivo, fomentar la indignación visceral contra el individuo aislado y sepultar bajo una avalancha de ruido cualquier posibilidad de tener un debate racional sobre la calidad democrática de las instituciones. Resulta verdaderamente aterrador cuando desgranamos las consecuencias a largo plazo de este tipo de campañas. Porque, a ver, el objetivo real rara vez es únicamente destruir a la persona que está en el cargo en ese momento. El objetivo es enviar un mensaje radiactivo hacia el futuro. Exacto, sentar un precedente. Es lo que en las fuentes se menciona como el efecto disuasorio o chilling effect. Viendo el calvario reputacional masivo, el desgaste psicológico, las portadas manipuladas y el asedio legal que sufrió esta directora, pues ¿quién en su sano juicio va a querer levantar la mano la próxima vez que el gobierno haga algo turbio o irregular con los datos de los ciudadanos? Nadie, evidentemente. Te paras a pensarlo y te das cuenta de que el efecto disuasorio es, sin lugar a dudas, la herramienta de censura más sofisticada y letal de las democracias modernas. No necesitan aprobar una ley que prohíba hablar, simplemente se aseguran de que el coste personal, profesional y económico de llevar la contraria sea tan insoportablemente alto que absolutamente nadie quiera abrir la boca. Totalmente. El efecto disuasorio funciona por pura ejemplaridad asimétrica. O sea, destruyes públicamente a un perfil técnico disidente frente a los ojos de todo el país. El silencio sepulcral que se asienta en las instituciones después de un evento así no nace de la falta de opiniones críticas o de la conformidad. Nace del miedo. Nace del puro y duro instinto de autoprotección de los funcionarios y expertos. Y cuando quienes deben vigilar infraestructuras críticas que gestionan desde historiales médicos hasta identidades digitales, pues deciden mirar hacia otro lado por miedo a represalias, la arquitectura democrática entera empieza a pudrirse desde dentro. Lo cual nos arrastra inexorablemente al desenlace actual de esta historia, un clímax marcado precisamente por ese silencio denso que comentas. Llegamos a octubre de 2025. La tormenta parece haber pasado y entra en escena Jessica Obiols, nombrada como la nueva directora de la APDA. Ajá. Asume cargo en un clima de silencio institucional absoluto, casi de amnesia colectiva. O sea, el Parlamento no menciona las denuncias previas, el Gobierno guarda un escrupuloso silencio oficial y la Fiscalía continúa evaluando a puerta cerrada esa montaña de 100 pruebas documentales sobre prevaricación. Como si no pasara nada. La maquinaria sigue su curso aparentemente intacta, como si absolutamente nada hubiera sucedido. Y toda esta crisis interna se desarrolla sobre un telón de fondo geopolítico que resulta profundamente paradójico. O sea, en este mismo instante, Andorra está volcando enormes esfuerzos diplomáticos para firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, buscando integrarse en las ventajas del mercado único. Claro. Sin embargo, las reformas legales que han aplicado de manera expresa su Agencia de Protección de Datos, otorgando al Parlamento el control sobre los sueldos y la destitución de los inspectores, chocan de frente con los estándares mínimos de independencia que exige el Reglamento Europeo. Es que no tiene sentido.
Las autoridades comunitarias observan esto con perplejidad. A ver, no se puede pedir entrar en el Club Europeo mientras desmantelas en tu propia casa las reglas básicas de privacidad y control democrático que ese mismo club considera pilares innegociables. Ha quedado clarísimo que esta contienda institucional en un territorio geográficamente pequeño es en realidad un reflejo perfecto a escala de una guerra global sobre el control de la información. Si conectamos todos los hilos que hemos ido desenredando hoy, pues llegamos a una conclusión ineludible. A ver. Si aceptamos que el poder supremo en el siglo XXI ya no son las reservas de oro ni el petróleo, sino los datos personales de la población, y si resulta que las instituciones democráticas que diseñamos minuciosamente para proteger esos datos pueden ser legalmente esterilizadas, neutralizadas y reconvertidas en corporaciones opacas en el instante en que sus investigaciones resultan incómodas para el poder político, ¿Sí? pues la pregunta fundamental no es quién tiene nuestros datos, sino quién es el verdadero dueño de nuestra identidad digital. Es un interrogante que subyace a todas las ansiedades modernas sobre la tecnología. Fíjate, invertimos recursos masivos en debates sobre las amenazas de la inteligencia artificial y el hackeo internacional. Pero el caso de Andorra nos demuestra que la mayor vulnerabilidad estructural para nuestros derechos digitales rara vez reside en el código del software o en un servidor defectuoso. Al principio hablábamos de esa bóveda digital invisible. Nuestro mayor terror colectivo suele ser que un hacker encapuchado logre romper las barreras desde fuera, o que una inteligencia artificial hiperavanzada sufra esa famosa desalineación agéntica y decida rebelarse contra la humanidad. Esa es la imagen de las películas, claro. Pero después de analizar todo esto, el escenario cambia drásticamente. Y si el mayor peligro inminente para nuestras libertades no es una máquina rebelde de Silicon Valley, ¿qué ocurre cuando la verdadera, profunda y letal desalineación agéntica proviene de los propios legisladores de carne y hueso? Exacto. Legisladores que utilizan las leyes de los parlamentos democráticos para reescribir el código ético del país y quedarse, en exclusiva y sin ningún tipo de supervisión, con las llaves de la bóveda. Es un pensamiento súper perturbador para llevarse hoy y observar con otros ojos las noticias tecnológicas de mañana. Desde luego revela una fragilidad sistémica en el corazón de la era digital que requiere una vigilancia constante por parte de la sociedad civil. Para no dormir. Un análisis fascinante y súper necesario sobre los rincones oscuros de la soberanía de los datos. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje analítico a través de las tensiones del poder y la tecnología. Hasta la próxima inmersión.